Perfecto, pues todo tuyo, Julio. Vale, muchas gracias. El webinar de esta tarde va sobre el uso de materiales grafénicos en composites de matriz polimérica. Como introducción, comentar un poco cuáles son los principales. Evidentemente conocéis el campo de los composites. Si basamos termoplásticos termoestables, casi un 70% suelen ser cuando son composites con fibra termoestable, sin embargo, cuando digamos son frente a termoplásticos, cuando son sin fibra, realmente es al revés. Los termoplásticos son aproximadamente el 70% del mercado de los composites plásticos. También es importante destacar, yo creo que hay que destacar para centrarlo, cuando hablamos de tipo de fibra, evidentemente más de 2/3 es fibra de vidrio y fibra de carbono es aproximadamente 1/3 del mercado global. También he querido destacar, y luego veremos por qué, muchas aplicaciones, y sobre todo aplicaciones en materiales grafénicos, se han centrado en aplicaciones deportivas, pero realmente el mercado en aplicaciones deportivas de los composites es muy reducido si lo comparamos con otros. Por ejemplo, solamente en esquís y tablas de snowboard se producen 7 millones de unidades al año. En bicicletas se producen 120 millones de unidades, que es más que la producción de coches, por ejemplo, a nivel mundial, pero solamente en fibra de carbono es 1,6 millones de unidades. Eso quiere decir, la cantidad de composite que se hace para aplicaciones deportivas es muy pequeña. Por ejemplo, si habláramos de raqueta de tenis, una raqueta de tenis tiene un peso menor de 300 gramos y realmente se producen menos de 5 millones de unidades al año, que es muy pequeño comparado con otro tipo de composites, como podemos ver aquí en aeronáutica o defensa, en turbinas eólicas, en transporte o en construcción o en tuberías y tanques, que es otro de los grandes mercados, principalmente para los composites con fibra de vidrio. Lo siguiente que nos deberíamos preguntar es ¿por qué usar grafeno? Una de las primeras aplicaciones que el público conoció, la raqueta de tenis de Head. Sin embargo, fue analizada en 2016 y solamente se encontró un poquito de algún material grafénico en 2 partes de la raqueta. Habría que ver por qué utilizar en una raqueta de tenis un material grafénico. Otras aplicaciones que se puso de moda hace un par de años o 3 es colchones con grafeno. Claro, ¿para qué utilizaríamos un colchón con grafeno? Si le queremos aumentar la conductividad térmica, que es una de las grandes propiedades del grafeno, o así se vende, es mejor disipando térmicamente los colchones. Habría que plantearse, si estuviéramos en el monte o en el campo, ¿qué utilizaríamos? O en invierno, ¿sábanas de algodón o sábanas de franela? Bien conocido que la franela es bastante más aislante, justo el contrario de lo que suele ser el grafeno, que el algodón. Pues todo el mundo utilizaría franela. Y solamente hay que ver publicaciones de hace casi 100 años de por qué utilizar una cosa o por qué no utilizarla. También se ha utilizado, por ejemplo, en espumas. Y en espumas, depende del material grafénico, esto es una publicación de 2016, puede reducir la conductividad térmica. Entonces, cuando pensamos en utilizar grafeno, lo primero que tenemos que pensar es para qué lo queremos y si tiene sentido utilizarlo o no tiene sentido utilizarlo. ¿Cuáles son las principales propiedades que un material grafénico, porque a partir de ahora pasaremos de utilizar el grafeno a utilizar materiales grafénicos, le pueda aportar a un composite de matriz polimérica? Sin lugar a dudas, la conductividad eléctrica. Bueno, los materiales grafénicos son de los mejores conductores eléctricos que existen. Y aparte, su densidad es significativamente menor, 5 veces menor que otras partículas metálicas, como puede ser el cobre. Entonces, y al final, cualquier propiedad que estemos pensando, aunque pensemos en porcentaje en peso, la propiedad viene en porcentaje en volumen o fracción molar. La siguiente es conductividad térmica. Más adelante lo veremos, pero los materiales grafénicos son los materiales que presentan la mejor conductividad térmica.
y por eso son una de sus aplicaciones estrellas. Otras son las propiedades mecánicas, evidentemente, refuerzo principalmente resina, retardantes a la llama, también está bien descrito, o propiedades barrera a gases. Aunque retardante a la llama, los materiales grafénicos es muy interesante porque producen sinérgicos y además se producen char. Y otras aplicaciones, digamos, secundarias, pero también son importantes, por ejemplo, efecto lubricante. Y lo que es más importante, poder conseguir varias propiedades a la vez, ser materiales multifuncionales. Vemos ese sería el objetivo que se le demandaría desde un composite de matriz polimérica a un material gráfico. Pues lo primero que es interesante es conocer qué son los materiales grafénicos. Vamos a dejar de hablar de grafeno y vamos a pasar a hablar de materiales grafénicos. ¿Por qué? Porque no es un tipo de material, realmente es una familia de materiales. Y si seleccionamos uno, seleccionamos otro, las propiedades son completamente distintas. Como ejemplo, no es lo mismo utilizar zinc que utilizar óxido de zinc. O sea, aquí estaríamos lo mismo. Digamos, sería la familia de los compuestos derivados del grafeno. Y cada uno de ellos nos va a dar unas propiedades diferentes a las que dan otros. Y eso es importante conocerlo. En estas próximas transparencias os voy a presentar algo que se puede encontrar por ahí en el mercado como materiales grafénicos. Que en algún caso, como luego veremos, posiblemente estén muy lejos de lo que se considera un material grafénico. Evidentemente, como veis, estos son productos chinos, en el que la densidad aparente es muy pequeña, el área superficial PET es también muy pequeña y por debajo de lo teóricamente esperado para un material grafénico. En alguno de ellos, pues con cantidades de oxígeno muy grandes, hay diferentes materiales. Diferentes morfologías. Este es un material de un productor americano en el que ni siquiera se ve el aspecto laminar que tiene el material grafénico. Es también otro productor americano y en el que sí que se ve un aspecto laminar doblado típico de un material que proviene de un óxido de grafeno o un óxido de grafeno reducido. En otros casos se ven materiales que realmente nos recuerdan más a un grafito que a un material grafénico por su espesor, o materiales que ya directamente se hablan de dimensiones Z alejadísimas del material, de lo que es un material grafénico. Pues estos son materiales grafénicos que nos encontramos en el mercado. Y es evidente que si probamos probamos el que es globular o probamos uno de estos, el comportamiento y las propiedades que vamos a obtener son completamente diferentes. O, por ejemplo, nos encontramos esto, worms o gusanos, láminas discretas o gusanos rotos, como podría ser esto. Entonces, hay una serie de productos en el mercado y es bueno conocer cuáles deberían ser o cuáles son las características que tienen que presentar estos materiales o cuáles son las que más nos van a interesar para después utilizarlo, por ejemplo, en la preparación de un composite. Lo siguiente es qué tipos de materiales grafénicos hay. Los podemos dividir en dos tipos. Los de área larga, es decir, lámina. Normalmente de lámina sí que hay publicaciones científicas de utilización, de posición de CVD o transfer de CVD sobre materiales plásticos o poliméricos, pero su aplicación es mínima, muy basada en investigación muy básica. Y los otros son los de tamaño lámina pequeña, lo que llamaríamos un grafeno bulk. Entonces, y aquí hay los diferentes métodos que podemos tener, grandes familias de métodos que podemos tener para producirlo o para esfoliarlo. Algunos tienen un coste alto, como por ejemplo los derivados CVD. Otros son más baratos, como oxidación o procesos de intercalación. Pero también la calidad siempre depende basado en qué tipo de material, pero cada uno de ellos va a tener unas características diferentes. En esta transparencia también vemos los principales métodos de producción. La primera, o el primer gran método de exfoliación es una exfoliación en medio líquido. Son conocidos, normalmente da como material tamaños laterales pequeños y van a tener ciertas aplicaciones o
y no se podrán, o sí que se podrán aplicar, son más fáciles de utilizar un material de tamaño lateral pequeño frente a un material de tamaño lateral más grande. Lo que nos da resultado aquí son materiales de espesores muy pequeños, relación de aspecto pequeño y, digamos, vamos a llamarlo casi pristino, pristino o casi pristino. Una variación de estos métodos es por molido en seco o utilizando ciertos intercalantes, melaminas, ácido oxálico, nieve carbónica, etc. Prácticamente nos van a dar un material similar al de Liquid Phase, con algún defecto mayor en el plano, lo que va a tener algo menor conductividad intrínseca, eléctrica, sobre todo le va a afectar un poquito más a la conductividad térmica, pero van a ser también de una morfología muy similar a las que se obtiene por Liquid Phase. Desventaja de estos métodos que el espesor es más grande. Entonces ahí normalmente estaríamos, casi todos los materiales que se obtienen están por encima del tamaño que consideramos 10 capas, que sea para el grafeno. Siguiente método, que cada vez se está estandarizando más, es método de oxidación, exfoliación, reducción. Es un proceso en varias etapas en el que aparte vamos a obtener diferentes materiales que podemos utilizar en un composite. Vamos a obtener óxidos de grafeno después de la oxidación y exfoliación, que por ejemplo no van a tener buenas propiedades eléctricas, pero sí van a tener bastante aceptables propiedades mecánicas o de refuerzo mecánico. Si aquí pasamos a un proceso de reducción, vamos a obtener lo que se conoce como un óxido de grafeno reducido, que va a tener bastante mejores propiedades de conductividad eléctrica. Normalmente no tiene buenas propiedades de conductividad térmica, y su dispersabilidad es peor porque es más apolar que, por ejemplo, un óxido de grafeno, que va a ser muy polar por los grupos oxígenos que tiene. Y finalmente, otro de los grandes métodos de producción es: producimos un intercalado de grafito, un JIC, conocido de hace 100 años, tratamos de mantener el estaje 1 de intercalación todo lo posible, conseguimos un grafito expandido, que digamos muy o ultra expandido, y después lo sonicamos o utilizamos un método similar a este y obtenemos nuestras láminas de un grafeno pristino y con tamaño lateral mayor que el que se suele obtener con un método convencional de Liquid Phase de exfoliación en fase líquida. Entonces, hay que ver si todo lo que se nos vende como grafeno es grafeno, por lo tanto, necesitamos conocer cuáles son los parámetros básicos antes de utilizarlo, también qué tipo de familias o qué tipo de grafenos hay, cuáles son los parámetros básicos que lo caracterizan, y después, finalmente, es cómo podemos integrarlos en nuestra matriz. El procesado de los materiales grafénicos no es una cosa sencilla, principalmente porque su relación de aspecto, cuando son grafenos, digamos, de calidad, un material grafénicos de calidad, tiene una relación de aspecto significativamente mayor que cualquier otro material que estemos habituados. Nanotubos de carbono, nanoarcillas, etc. Su relación de aspecto puede ser hasta 1000 veces mayor. Eso nos dificulta mucho su integración en las matrices. Yo creo que lo primero es nomenclatura para evitar errores, no saber lo que estamos utilizando. Grafeno normalmente se llama a lo que es solamente una capa, bicapa al que tiene 2, tricapa al que tiene 3. En un proceso en fase bulk o en polvo es muy difícil que todo sea 100%, podemos hablar de 85% de monocapa o una media de bicapa. Normalmente se habla de grafenos fuel layers que tienen entre 2 y 5 capas de media. ¿Qué significa esto? Una media entre 1 y 2 nanómetros de espesor, o multicapa que llegan hasta aproximadamente 10 capas. ¿Qué significa esto? Aproximadamente a 3 nanómetros, hasta 3 nanómetros de media en espesor. Sí que es importante estos parámetros. Evidentemente, si utilizamos un material
que tiene un espesor medio de 20 nanómetros, estaremos alejadísimos de lo que es un material grafénico. Y después también, importante conocer grafeno, pero también hay óxido grafeno, como comentaba antes. Un óxido grafeno suele tener entre un 30 y un 50% de oxígeno, por lo tanto es muy diferente su comportamiento, su integración frente a un grafeno pristino. Hay otro material que podemos llamar óxido grafeno reducido, que lo he comentado, proviene del óxido grafeno, en el que le hemos eliminado con una etapa o varias etapas los grupos oxígeno, o un grafeno pristino. Por ejemplo, ejemplos de cómo denominaríamos un material que, por ejemplo, tiene una media de 4 capas y es un óxido grafeno reducido. Llamaríamos few layers, o pocas capas, de óxido grafeno reducido. Si tiene más de 10 capas, ¿cómo lo denominaríamos? Estaríamos por aquí, por encima del multilayer. Nanopláteles de grafito o nanoláminas de grafito o grafito esfoliado. Estaríamos alejados. Si es, por ejemplo, tiene hasta 10 capas, lo llamaríamos grafeno multilayer. Es la diferencia frente a los nanopláteles de grafito. Nanopláteles de grafito, el espesor medio anda por encima de 3 nanómetros, normalmente por encima de 10-20 nanómetros. O, por ejemplo, podemos llamar nanoribos de grafeno, few layers funcionalizado. Es decir, estos son materiales muy especiales. Entonces, podemos utilizar número de capas, química que tiene y cómo para su denominación. Aquí lo podéis encontrar en la nomenclatura. ¿Cómo clasificarlos? Otra manera es 3 ejes y vemos 3 parámetros básicos. Contenido en oxígeno, relación carbono-oxígeno. Hablaríamos de un material pristino cuando estamos porcentajes de oxígeno aproximadamente el 0,3%, que significa aproximadamente 250 átomos de carbono por átomo de oxígeno, es decir, es un material muy reducido. Cuando la relación, como comentaba, aproximadamente 1, estaremos en el óxido de grafeno, ¿vale? Número de capas, se consideran entre 1 y 10 las capas de grafeno. Si estamos por encima de 10, estaremos, en vez de pasar de grafeno a grafito, ¿vale? Encima de 10 capas. Un óxido, el espesor puede ser hasta 10 nanómetros, para un no óxido el espesor anda por 3 nanómetros. Y también lo podemos clasificar en función del tamaño lateral. El tamaño lateral, como luego vamos a ver, es uno de los parámetros claves. Se suele poner nano hasta 100 o una micra, por encima de una micra sería micro, por ejemplo, micro grafeno oxide o nano grafeno oxide. Entonces, 3 parámetros claves: número de capas, tamaño lateral, composición, relación carbono-oxígeno. Bien, entonces aquí lo que tenemos que tratar de relacionar: parámetros básicos, oxígeno, tamaño lateral, espesor. Yo incluyo alguno más, que es química superficial, por ejemplo, está funcionalizado o no. Método de producción. Aquí lo que vamos a ver principalmente es cambios en la morfología, no en el aspecto, y también área de superficie. A mí estos son los parámetros clave en la caracterización de un material grafénico. Y después, con esto tenemos que tratar de relacionar con las propiedades que estamos buscando: conductividad eléctrica, disipación térmica, retardante de llama, barrera o esfuerzo mecánico. Pero es comentar relación de aspecto, que es lo que hace muy diferente a otros nanomateriales. Luego, una nanomateria, digamos, el máximo que podemos pensar, porque el espesor no es pequeño, el tamaño material es medio, una relación de aspecto 1000 a 1. Un nanotube de carbono multicapa, tiene unas decenas de nanómetros de espesor y unas micras de longitud.
una relación de aspecto 300:1, normalmente por debajo de 1000:1. Cuando nos vamos, por ejemplo, a un grafito expandido, podemos hablar de los muy, muy finos, una relación de aspecto 200:1. Comparable, en muchos casos, a los nanotubos de carbono. Bien. Cuando vamos a un material, los que he comentado, un super expandido jig, que va a tener un espesor muy pequeño, cercano a los nanómetros, se puede hacer en un tamaño lateral muy grande, su relación de aspecto puede ser incluso mayor de 10.000:1. Ya es 10 veces superior a la relación de aspecto de una nanoarcilla y aproximadamente 30 veces mayor a la relación de aspecto de un nanotubo. Los liquid phase, como el tamaño lateral es muy pequeño, su relación de aspecto también es pequeño. Estos materiales tienen ventajas y desventajas. Luego veremos una de las desventajas, también una de las ventajas. Son muy fácilmente procesables. Y justo en el lado contrario de estos materiales podemos hablar de los óxidos de grafeno reducido, que tienen relaciones de aspecto muy grandes, superiores a 40, 100.000 veces frente al espejo. Desventajas de estos materiales son mucho más complicados de procesar, tienen mucha volatilidad, sin embargo tienen ciertas ventajas. Con un porcentaje pequeño sostienen unas propiedades muy grandes. Estos materiales, por ejemplo, no tiene sentido nunca utilizarlos en porcentajes. Como sabéis, relación de aspecto es tamaño lateral partido por espesor. Es decir, espesores muy pequeños, tamaño laterales muy grandes. ¿Qué ventajas va a tener tamaño lateral grande? Lo veremos. Percolación eléctrica, térmica, otros tipos de percolaciones. Efecto barrera, muy fuerte. Los pequeños, los de relación de aspecto pequeño, procesabilidad fácil, podemos utilizar, vamos a ver, por técnica de infusión, esto es imposible, etcétera, etcétera. Entonces, en función de ciertas características, nos va a permitir utilizarlo para unas cosas y no para otras. Morfología. ¿Por qué también es importante la morfología? Si veis esta fotografía, el microscopio electrónico de transmisión, se ve que el grafeno está completamente poblado. Incluso en muchos casos se ve que se enrolla, aquí veis que se está enrollando. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ser muy complicado porque se nos va a enrollar en nuestro composite. En cambio, los liquid phase son mucho más planos, no tienen esta morfología arrugada, se van a dispersar mejor. En muchos casos va a tener tendencia a orden preferencial, normalmente en dirección perpendicular, por ejemplo, a la fibra, o incluso, por ejemplo, un proceso de extrusión en la dirección de extrusión. Un grafito expandido también va a ser muy plano, muy similar a un liquid phase. Un proceso de intercalación en el que ha sufrido posiblemente reacciones o una oxidación parcial va a tener no tan arrugado como puede ser un material que proviene de la oxidación, pero tampoco plano puede ser un expandido o como puede ser un material por exfoliación en fase líquida. Otra de las características básicas que nos va a marcar el grafeno son sus defectos. Un material pristino en número de defectos va a ser pequeño, un material que tiene un proceso de oxidación y sobre todo el óxido son muy grandes. ¿Y qué tipo de defectos tiene? Defectos SP3, en los que el grafeno, la hibridación SP2, en los que va a tener dificultad de movilidad, de electrones, fonones, etc. Defectos de borde y defectos de vacante. Un defecto de vacante es cuando le falta, por ejemplo, un átomo de oxígeno, un átomo de una estructura hexagonal. Y después habrá zonas en las que tenga una estructura grafítica. ¿Por qué son importantes los defectos? Porque nos van a marcar también la propiedad intrínseca y para qué utilizar ese grafeno. Si tiene muchos defectos, por ejemplo, que sea todo como está, los electrones prácticamente no se podrán mover. Sin embargo, los fonones, incluso que ya tiene zonas que están desordenadas, su movilidad es pequeña. Entonces, nos va a marcar también para qué se puede utilizar ese material gráfico, como vamos a ver más adelante. Entonces, otro de los parámetros básicos es cuántos efectos tiene, o qué tipo de efecto, sobre todo cuántos y qué tipo de efecto tiene el material gráfico. Muy fácil explicarlos, lo vamos a utilizar para el
para conductividad eléctrica. Bien. Pensamos en una lámina de grafeno. Y aquí voy a comparar dos tipos de lámina de grafeno. Este tiene más zona roja, quiere decir, tiene más hibridación sp3, tiene más defectos sp3. Esta, la parte verde, tiene menos defectos. ¿Qué es lo que ocurriría? En la región sp2 la conductividad es muy alta. Lo podemos asimilar a un circuito equivalente. Cuando llega la conductividad a la zona de hibridación sp3, la resistencia aumenta significativamente. La movilidad del electrón baja. Entonces, aquí veremos, conduce mucho, poco, mucha resistencia, resistencia. Sumando. En este otro caso, en el segundo, vemos que tienen bastante menos zonas con defectos, entonces la movilidad del electrón aquí es rápida, casi balística, resistencia rápida, resistencia rápida, rápida, resistencia. Entonces nos va a marcar las zonas en las que tiene defectos, es que la resistencia es muy grande, la impedancia es muy grande, la conductividad intrínseca de nuestro material. Esto, digamos, en la lámina. ¿Qué pasa cuando lo integramos en un composite? En un composite lo que va a tener es láminas y el material polimérico. Entonces, en función de la conductividad intrínseca que hemos visto anteriormente de nuestra capa del material grafénico y el transporte entre capas, vamos a obtener la conductividad eléctrica final de nuestro composite. Entonces, habrá zonas en las que conduce, habrá saltos entre láminas y si esta resistencia es muy grande o es muy pequeña y la resistencia también de nuestro material grafénico, nos dará lugar a la resistencia final o la conductividad final que tiene nuestro composite en el que hemos utilizado un material grafénico como dopante para el mismo. Cuanto mayor sea la conductividad intrínseca de la lámina de grafeno, mucho mejor. Cuando la resistencia entre capas, debido a selección del material polimérico, por ejemplo, si seleccionáis POM o seleccionáis TPU, normalmente un material grafénico va a conducir muchísimo mejor en POM por la polaridad que con un poliuretano termoplástico. Entonces, en función de la polaridad también de la matriz, en función si está funcionalizado o no, tendremos mayor o menor transporte entre capas que también nos va a marcar. Pero también es importante para la conductividad final que queramos obtener, cuanto menor sea la componente de transporte intracapa o dentro de la capa, nos va a marcar la conductividad final. Conductividad térmica. Aquí hay diferentes posibilidades de utilizar materiales con conductividad térmica. Un grafito, digamos que la tiene moderada tirando alta. Los metales también tienen bastante buena conductividad térmica. Nitruro de boro es otro de los utilizados clásicos para conductividad térmica, pero por ejemplo, cuando hablamos de metales o nitruro de boro, sobre todo los metales, ¿cuál es el problema? La densidad. Su densidad es muy alta, porque la conductividad al final es una conductividad tanto eléctrica como térmica, depende de la fracción en volumen, que es siempre lo que no tenemos en cuenta. Entonces, si la fracción en volumen va a estar relacionada con la densidad y el porcentaje en peso, quiere decir. Si queremos utilizar cobre, porque tiene buena conductividad, como la densidad es 5 veces más que el grafeno, es decir, aunque le pongamos un 5% en peso, en los dos casos, realmente en volumen el del cobre es 5 veces menor que el grafeno. Aparte, el grafeno tiene mayor conductividad térmica que el cobre. Entonces, una de las grandes ventajas del grafeno son los materiales que presentan la mayor conductividad térmica y luego vamos a ver otra de las ventajas. Otra de las ventajas tiene que ver con la planaridad, que es una lámina frente a un nanotubo y siempre las láminas tienen mejor transmisión o tienen saltos más efectivos, pero también aquí en este caso tenemos que ver cuáles son las principales demandas o lo que influye en la conductividad térmica. La conductividad eléctrica hemos visto, los defectos principalmente de SP3 son lo que más nos limitan. Aquí hay más. Aquí es muy, muy crítico
los defectos y la grafitización. Es decir, solamente un 0,25% de oxígeno ya baja a la mitad la conductividad térmica del grafeno. Entonces, necesitamos que tenga muchos anillos aromáticos perfectamente definidos porque la conductividad térmica está basada en fonones. Entonces, cuantos más defectos tengamos, menos conductividad térmica. Entonces, si vamos a buscar un material que tenga buena conductividad térmica, necesitamos que sea un material bajo en defectos. Pero también influyen otras características. Vamos, Bing definió hace unos 20 años los mecanismos de conductividad térmica y definía la transmisión de calor en la dirección del flujo o perpendicular a la dirección del flujo. Entonces, evidentemente, si estamos en la dirección, si se alinean las partículas en la dirección de flujo, la conductividad será mucho más grande que si se alinean en perpendiculares a la dirección. ¿Qué nos influye aquí? Si tenemos partículas que tienen mayor tendencia a alinearse preferentemente, digamos, en la dirección del flujo, más fácil sea que estemos, por lo menos en esta parte de la conductividad. Casi no vamos a llegar nunca a la teórica de 100% de las partículas alineadas, pero cuanto más alineadas estén, nuestra conductividad va a ser más alta. Entonces, ¿cuáles son los tipos de grafeno, materiales grafénicos con mayor tendencia a alinearse? Los de mayor tamaño lateral. Entonces, ellos van a tener mayor tendencia a alinearse. Los de pequeño tamaño lateral tendrán un problema. Primero, que van a tener más resistencia al salto entre capa y capa, porque va a haber más partículas. Y segundo, que van a tener menos tendencia frente a los grandes a alinearse preferente. Entonces, ¿cuál es la pregunta que deberíamos plantearnos? ¿Qué material grafénico se utilizaría para, por ejemplo, para mejorar en nuestro composite la conductividad térmica? No sé si alguien quiere responder. Si no, en la siguiente transparencia respondemos. Pues evidentemente tiene que ser con el menor número de efectos posible y el tamaño lateral más grande posible. Y aquí hemos comparado tres materiales grafénicos. Uno que tiene un tamaño lateral muy grande, uno que tiene un tamaño lateral medio y uno que tiene un tamaño lateral más bajo. Y a la misma fracción molar o en volumen, el de tamaño lateral más grande consigue muchísima más conductividad térmica, el intermedio consigue intermedia y los que tienen un tamaño lateral más pequeño consiguen menor conductividad térmica. Entonces, ¿por qué? El de tamaño lateral más grande tiene más altos efectivos de los fonones y aparte tiene mayor tendencia a alinearse preferentemente. Si buscamos un material óptimo para esta característica, no tenemos que utilizar un material que venga de la oxidación, por ejemplo, no debemos utilizar un óxido grafeno reducido, sino que debemos utilizar materiales lo más pristinos posibles y el tamaño lateral más grande posible. Estas serían características básicas para la conductividad térmica. Una mala selección del material, como consecuencia, nos va a dar que en vez de mejorar la conductividad térmica, puede que la estemos hasta empeorando. ¿Cuál es otra de las características que demandamos a los materiales grafénicos? Refuerzo mecánico. Y aquí siempre se ha pensado que si funcionalizamos nuestro material grafénico, posiblemente mejoremos las propiedades. Aquí se comparan cuatro materiales. Un óxido de grafeno reducido con un 12% de oxígeno sin funcionalizar, uno funcionalizado con un silano, con un pequeño grupo, un metilo, un vinilo o con una cadena orgánica larga que lo que hace es que baje la polaridad. Siempre esperaríamos que el más polar, esto es un polipropileno, que el más polar empeorará las propiedades mecánicas y mejorará la dispersión, los que, por ejemplo, sobre todo el que es más apolar, que sería el que tiene una cadena lineal más larga. Sin embargo, lo que se observa es que el óxido de grafeno reducido
es a un porcentaje similar en todos ellos, es el que mejor mejora las propiedades mecánicas. Entonces, no siempre tenemos que pensar que los materiales funcionalizados con cadenas orgánicas largas son los que mejor se comportan en nuestra matriz. Va a depender mucho de qué matriz sea, pero también va a depender y cómo se haga la funcionalización. Pero este es un ejemplo claro. El material pristino de óxido de grafeno reducido, un material de óxido de grafeno reducido sin funcionalizar, es el que se comporta y mejora la energía absorbida 3 veces frente al polipropileno sin modificar. También los que tienen cadenas, las funcionalizaciones mejoran, pero mejoran menos que nos esperaríamos que hubieran mejorado, sobre todo estos materiales, los que más. Sin embargo, que mejora es el no funcionalizar. Otro de las propiedades que nos mejoraría es estabilidad térmica. Pues sí, los materiales grafénicos llegan a mejorar significativamente, sobre todo en materiales con estabilidad térmica baja, su estabilidad térmica. En este caso, se llega a mejorar 44 grados la estabilidad térmica del material. Es otra de las propiedades que podemos buscar, sobre todo para mejorar nuestra matriz en un compósito. También otro de los parámetros clave es cómo procesar nuestros materiales grafénicos. Hay mucho tipo de materiales con características totalmente diferentes. Ahora vamos a ver en las próximas transparencias cómo hacer este proceso. ¿Cuáles son los parámetros básicos que necesitaríamos para procesar? Bien, en una matriz termoplástica tenemos varias maneras de procesarlo. Polimerización in situ. Sin embargo, estamos en polimerización in situ, un termoplástico. No hay tantas plantas que lo hagan, pues, y aparte deberíamos meter nuestro material grafénico en el reactor. Como todos sabéis, esto es un proceso, modificar un reactor puede ser complicado, normalmente se utilizan para hacer commodities. Digamos, sin lugar a dudas, es el mejor método y con el que mejores propiedades se obtienen. Sin embargo, es posiblemente el que menos se utilice en la industria. Siguiente método podría ser un mezclado en fluido. Si vais a la bibliografía científica hay miles de publicaciones en las que disuelven un termoplástico y mezclan el grafeno en fundido con unas propiedades buenísimas. Evidentemente el mezclado son más largos que en otros métodos y la dispersión es mucho mejor. Sin embargo, utilizan disolventes que no se pueden utilizar en industria en la mayoría de los casos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es complicado utilizar los métodos de mezclado en fase líquida. ¿Cuál es el método más industrial y con el que peores propiedades se obtiene? Sin embargo, ¿por qué? Porque los tiempos de procesado son menores, la viscosidad que tiene el medio es muy alta comparada con cualquiera de estos métodos. Es el común. Sin embargo, es el método en el que prácticamente la industria está utilizando. Es mezclado en fundido. Sin embargo, vemos en la siguiente transparencia claras diferencias. Aquí es la comparación de utilizar el mismo material grafénico en una extrusión en doble usillo, un mezclado en fundido, frente a una predispersión líquida, no en el polímero, sino una predispersión líquida en agua. Se mezcla con el polímero en fundido, se elimina el agua y se produce la extrusión con doble usillo. Yo creo que, evidentemente, aquí una imagen es mejor que 1000 palabras. Aquí la barra son 20 micras, aquí son 10 micras. Es decir, el tamaño de estos aglomerados es cercano a las 100, incluso aquí más de 200 micras. Aquí los agregados no llegan ni siquiera a las 10 micras. Es decir, puede haber alternativas al procesado dispersión líquida disolviendo un polímero, que aquí no, sino directamente una dispersión en agua y después dosificarlo sobre la extrusora de doble usillo. Evidentemente, las características que sostienen aquí, mecánicas, de la dispersabilidad, etcétera, son totalmente diferentes a las que se obtienen con un procesado convencional en una extrusora de doble usillo. ¿Qué nos pasaría con un termoestable? Bien, pensamos en una tecnología de infusión.
Utilizamos un material grafénico y cogemos un material grafénico, como hemos visto en la de conductividad térmica, que tiene un tamaño lateral grande. ¿Qué es lo que le ocurre? Filtrado. Ni siquiera aquí pasa 1 centímetro o deja pasar 1 centímetro dentro de la fibra. Hay un filtrado dentro de la fibra. Cuando utilizamos, no sé, evidentemente es un fracaso. Cuando utilizamos un material grafénico del tamaño lateral pequeño, esto es fibra de vidrio, clarísimamente se ve cómo difunde. No se produce un filtrado. Es decir, si vamos a utilizar una técnica en vacío y en el que puede haber un proceso de filtrado, no debemos utilizar en ningún caso, o no podemos utilizar un grafeno de tamaño lateral grande. Sin embargo, en un pre-pre no tenemos ninguna limitación en utilizar tamaños laterales tanto pequeños como grandes. ¿Por qué? Porque la manera de procesarlo es completamente diferente. Aparte, en un pre-pre vamos a tener siempre una tendencia a alinearse preferentemente en paralelo a la dirección de las fibras. Esto es importante después para ver qué propiedades se obtienen, tanto en fibra de carbono, que es este caso, como en fibras de vidrio. Aquí vemos también cómo procesar. Bien, el procesado dentro de la resina lo podemos hacer con diferentes técnicas. Por ejemplo, aquí se ha utilizado un material súper expandido en forma de Worm y se ha trabajado una dispersión mecánica tipo Dispermat a diferentes velocidades. Cuando la cizalla es muy pequeña, a bajas revoluciones, lo que se obtiene es macroscópicamente se ven los worms, aglomerados enormes y zonas en las que no hay prácticamente partículas de grafeno. Cuando aumentamos la velocidad, un poco la cizalla, se rompen estos aglomerados, aunque generan partículas muy grandes, y ya cae drásticamente. Si aumentamos la velocidad, lo que observamos es una dispersión mejor y una distribución de las partículas mejor que la que obteníamos a baja revolución. Eso es importante porque las características que van a tener las dispersiones son completamente diferentes. Aquí lo comparamos lo mismo y lo que aquí se compara a dos concentraciones diferentes y diferentes tiempos de procesado. Y lo que se ve es también cambios en la viscosidad. A bajas revoluciones prácticamente no hay cambios en la viscosidad. A revoluciones más altas sí que se obtienen aumentos de viscosidad entre un 50, un 70, un 80% mayor. ¿Y qué es lo que vemos en conductividad eléctrica? Conductividad eléctrica, después de polimerizar a bajas revoluciones, realmente lo que vamos a tener es islas de agregados o de worms diferentes de varios centros de micras a altas revoluciones, y en función del tiempo lo que vamos viendo es que está aumentando la conductividad eléctrica porque hay cada vez más partículas en la dispersión. Estamos optimizando la dispersabilidad de nuestro material. Esto utilizando con un material que sería un super expandido. Si utilizamos un óxido de grafeno reducido de tamaño lateral grande, vemos algo parecido. A muy bajos tiempos se empiezan a romper a los agregados, se empieza a mezclar nuestra resina con el material grafénico y luego vamos viendo una pérdida de conductividad porque estas partículas están rompiendo. Entonces hay interfase en la que hay resina y zonas aisladas donde están los agregados de nuestro material grafénico. Conforme vamos aumentando la cizalla y los tiempos de cizalla, estamos viendo una mejor dispersabilidad que está relacionada también con una mejor conductividad eléctrica en el compósito. Y aquí vamos a comparar, por ejemplo, dos parámetros básicos, cómo influye tanto la viscosidad, que normalmente es una característica que no se tiene muy en cuenta, pero es clave al final para el usuario final, como la conductividad eléctrica. Dos tipos de grafenos: tamaño lateral grande, tamaño lateral medio. Es decir, una de las características básicas era tamaño lateral. En este caso la cantidad de oxígeno es la misma,
y también el espesor es el mismo. ¿Qué es lo que observamos? A porcentajes pequeños, al 0,15%, hay un aumento de un 50% de tamaño lateral grande, en la viscosidad. Con el tamaño lateral medio, entre un 10 y un 20% de aumento de la viscosidad al 0,10%. Cuando aumentamos el porcentaje, el de tamaño lateral grande ya nos produce un aumento de viscosidad significativo, un 250% de aumento de viscosidad. Sin embargo, el tamaño lateral mediano, el aumento de viscosidad es del 50%. En este caso, como veis, el procesado es en las mismas condiciones. Solamente cambiamos el tamaño lateral. ¿Qué ocurre con la conductividad eléctrica? Bien. Aquí la conductividad eléctrica a baja procesado, lo que vamos a ver es el contacto entre los gluones o las partículas aglomerados, en este caso no son gluones. Cuando aumentamos se pierde gran parte de la conductividad y sin embargo a altas, cuando la dispersión es buena, se obtiene una conductividad eléctrica razonable para este tipo de compuestos. Si vamos atrás, estos tres teníamos un aumento de viscosidad del 250%. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre con el tamaño lateral pequeño? Perdón, medio. Que hasta que no tenemos una dispersión aceptable, no se nos han desaglomerado las láminas del óxido de grafeno reducido, no tenemos buena conductividad eléctrica. Sin embargo, obtenemos una conductividad eléctrica muy similar a la del tamaño lateral grande, ligeramente más pequeña, con el mismo porcentaje. ¿Qué ocurría con la viscosidad? Que en este caso el incremento de viscosidad es de un 50% frente a aquí, que es de un 250%. Entonces, si vamos a diseñar nuestro proceso, evidentemente para obtener la misma conductividad eléctrica, posiblemente cuando utilicemos un tamaño lateral medio frente a grande, obtendremos mejores propiedades, ya que la viscosidad va a ser menor frente a la que teníamos inicialmente. ¿Qué ocurre con la polimerización? También con el procesado. Aquí comparar dos procesados a 20.000 revoluciones y a 80 grados de polimerización. Esto es para una resina. Todos estos es para resina epoxi. Bien, se mantiene prácticamente durante la polimerización. Obtenemos alrededor, después de polimerizado, alrededor de 0,1 Siemens metro. Cuando lo procesamos a bajas vueltas y a temperatura ambiente, lo primero que observamos es, al polimerizar se pierde completamente la conductividad, se destruye la red tridimensional de contacto entre las partículas de grafeno y aparte ya también es importante, partimos de una conductividad eléctrica menor. Es decir, las partículas no están tocando, ¿por qué? Porque la dispersión es peor, mantenemos más agregados. Entonces, vamos a tener lo que hemos explicado antes de más altos o más resistencia entre capas. La distancia entre partículas aquí es significativamente menor que aquí. Y aparte, aquí no se mantiene la red tridimensional de partículas de grafeno, que aquí sí que se mantiene. Entonces, evidentemente lo que vemos es una clara pérdida de conductividad durante la polimerización. Entonces, es fundamental porque mismo porcentaje del mismo material grafénico nos puede dar una conductividad de 0,1 Siemens metro o prácticamente nada, un antiestático. Entonces, eso es importante, utilizar los métodos de procesado adecuados. Aquí vemos un procesado con molino de 3 rodillos con diferentes características a diferentes porcentajes. 0,05%, 0,2%, 0,5%. Y también cómo se reordenan los materiales grafénicos. A 2 cizallas. Alta cizalla, cizalla media, luego vamos a ver a baja cizalla. Baja cizalla sería mezclado mecánico directo. ¿Qué es lo que ocurre? A bajos porcentajes, lo que estamos viendo es que habrá islas, similar a lo que estamos viendo ya, islas en las que
no hay material grafénico y este se ordena preferentemente. Sin embargo, esta ordenación preferente también nos va a permitir que haya conductividad eléctrica. Aquí vemos también cómo se está modificando con el tiempo y cómo se está creando estas redes de conducción. Evidentemente, si aumentamos la temperatura de polimerización, podríamos reducir y, digamos, cristalizar estas estructuras. A porcentaje más alto, ya sí que se ve cadenas de conducción y zonas en las que prácticamente no hay material grafénico, cuando el porcentaje más alto se ve clarísimamente, sobre todo a cizalla alta, que está perfectamente distribuido el grafeno en toda la matriz. A cizalla media, sí, como no hemos conseguido desagregar completamente el grafeno, veremos islas en las que no hay material grafénico. ¿Qué ocurre después con la conductividad eléctrica y también cuando polimerizamos? Mezclado mecánico, se ven agregados enormes. En este caso es un óxido de grafeno reducido de un tamaño lateral medio. Agregados grandes, incluso agregados gigantescos de material grafénico. A cizalla media vemos una dispersión relativamente buena. A cizalla alta vemos una dispersión muy buena en casi todos los. Pero también vemos la ordenación preferente que nos crea cadenas de conducción. ¿Qué es lo que pasa con la conductividad eléctrica? Pues similar a lo que estamos observando en micrografía. Que cuando utilizamos una cizalla alta, estamos consiguiendo conducir eléctricamente 10 a la menos 3 Siemens metro con un 0,05%. Si no le metemos cizalla alta, cizalla media, no conduce, y sin cizalla o muy baja cizalla necesitamos multiplicar por 10 para obtener la misma conductividad eléctrica que obteníamos aquí con un 0,05%. Entonces ya cuando aumenta, las diferencias son menores. Muy importante también, ¿qué ocurre mecánicamente? Entonces, mecánicamente lo que vemos es que a cizalla alta, sobre todo a porcentajes bajos o medios, muy importante quedarnos con esta cifra, 0,03% máximo, en este tipo de materiales lo que se ve es que aumenta el módulo y que el módulo está por encima del módulo de la resina. Evidentemente, cuando la dispersión es muy mala, tenemos el módulo de flexión baja. Por tanto, ¿qué es lo que también observamos? Que cuando la cizalla es más pequeña, en cizalla media, necesitamos porcentajes más altos de concentración para obtener similar. Y la bajada que observamos a cizalla alta cuando las partículas a porcentajes más altos, aquí ocurre a porcentajes más pequeños. Abajo a cizalla, esta observación la obtendremos a porcentajes más bajos y luego aquí obtendríamos también una pérdida del módulo de flexión. Entonces, es posible obtener conductividades moderadas o altas a porcentajes muy pequeños de grafeno, incluso materiales grafénicos, e incluso podemos ver que el módulo de flexión puede mejorar, aquí 0,2% mejora un 10%, más de un 10% frente a la resina neta. Entonces, hemos visto, tenemos que tener una adecuada selección del material grafénico con sus características básicas para obtener las propiedades más adecuadas en nuestro composite final. Aquí vamos a comparar 5 materiales grafénicos diferentes a porcentajes diferentes y qué ocurre con la conductividad eléctrica. Yo creo que esto es importante. Tamaño lateral, estos están procesados todos de la misma manera para que no haya otras características. A porcentajes pequeños, tamaño lateral más grande conduce más, tamaño lateral grande conduce más. Es evidente que los materiales reducidos que vienen de óxido de grafeno tienen menor espesor que los que vienen de un proceso que no venga de oxidación, porque es más sencillo obtener materiales más finos.
cuando obtenemos espesores más grandes necesitamos mayor porcentaje para obtener la misma conductividad eléctrica. Si comparamos este material, va a ser un material pristino con otros materiales pristinos obtenidos por liquid phase, que van a tener tamaño lateral más pequeño. Aquí vemos con un 0,5% estamos alrededor de 10 a la menos 5, 10 a la menos 4. Para obtener con estos materiales valores similares de conductividad, estamos hablando de 10 o un 15% en peso. Evidentemente con estos materiales es totalmente con alto relación de aspecto, esto sí, en mayor relación de aspecto, es completamente imposible hacer un composite, o prácticamente imposible, que con un 15, 20, aquí en este caso, tamaño lateral muy pequeño, es lo que he comentado, es muy fácil de dispersar y se puede llegar a hacer un composite con un 40% en grafeno. Esto es sin fibra. Cuando tiene fibra hay una alineación preferente y la conductividad en todos los casos sube. Eso es importante también destacarlo. Aquí la matriz es una poliamida y comparamos un óxido de grafeno reducido, como he comentado, óxido de grafeno reducido, el espesor va a ser más pequeño, y un grafeno multilayer, que el espesor es un poquito más grande que un óxido de grafeno reducido. Aquí el espesor puede ser 1 nanómetro, aquí el espesor será alrededor de 3 nanómetros. La relación de aspecto 3 veces mayor en el óxido de grafeno reducido frente al multilayer de grafeno. ¿Qué es lo que observamos? Que a porcentaje muy pequeño, incluso en un termoplástico, es posible obtener conductividades muy grandes, incluso superiores a un Siemens metro, que es lo mismo que ocurre aquí a porcentajes más altos. ¿Por qué? Porque el espesor es más grande. Hay más partículas del óxido de grafeno en la dispersión que del multilayer, aunque el porcentaje en peso es la misma. Otra diferencia, con el multilayer vamos a conseguir conductividad eléctrica y térmica, con el óxido de grafeno reducido solo vamos a conseguir conductividad eléctrica. Otra diferencia es en la función de qué material vamos a utilizar, o qué queremos, o qué propiedades queremos utilizar para obtener material gráfico. Aquí es, no sé si lo veis bien, es composite de fibra y vidrio, un material araldite como adhesivo y la fortaleza o la mejora de la resistencia de la adhesividad de estos materiales. 3 tipos de materiales grafénicos, un multilayer, un óxido de grafeno reducido y un pristino. ¿Qué es lo que se observa? Pues que con el pristino se obtienen hasta un 46% de mejora. Y a porcentajes muy pequeños de grafeno. Al aumentar el porcentaje, de un 0,23 a un 0,7, perdemos parte de la adhesividad. ¿Por qué? Porque está aglomerando. Eso es importante. También esto se ha visto en la literatura científica con algunos de nuestros materiales. Al 0,1% se produce una mejora en la resistencia a la fatiga, al 0,25 se pierde, al 0,5 prácticamente es como la referencia y a 1% incluso se pierde. Añadir más, muchas veces, sobre todo para las propiedades mecánicas, no es adecuado. Hay que obtener la cantidad justa y en muchos casos es muy pequeño. Porcentajes 0,1, 0,05, 0,3 para un refuerzo mecánico es más que de sobra. No se debe trabajar normalmente con porcentajes más altos, porque ya pasaríamos de ser un nanocomposite puro a un microcomposite. Tendríamos otro tipo de refuerzos. Otro ejemplo, me estoy alargando un poco, como composite de fibra de carbono con epoxi, en la que el óxido de grafeno tiene un tamaño lateral medio, un porcentaje de oxígeno 3,5% y mejora resistencia a la fatiga a altas cargas porque se produce también cierta exfoliación dentro del composite. Otra aplicación, esto es en epoxi, resistencia al desgaste y un porcentaje pequeño mejora por efecto lubricante la resistencia al desgaste. Si le metemos un 0,5% empeora. Entonces hay que pensar que el porcentaje más alto, aquí también esto es en refuerzo mecánico, si aumentamos el porcentaje en otras propiedades, resistencia al impacto, se puede llegar a porcentajes de 0,05%, una mejora tríplica de la resistencia al impacto, una de las propiedades que se demandan, por ejemplo, en un termoplástico. Aumentar el porcentaje lo que nos hace es perder resistencia al impacto.
¿Por qué? Por aglomeraciones del material gráfico. Entonces, siempre vamos a pensar en alguna de las características mecánicas, tenemos que estar pensando en porcentajes pequeños o muy pequeños. Bien, un paso más es, ¿vale? Diseñamos un composite en función del material gráfico, vamos a tener unas propiedades, tiene buenas características eléctricas, pero también podemos llegar a aumentar un 40% el módulo de flexión y la resistencia y la fuerza máxima. Podemos conseguir, aquí se ha movido un poco la transparencia, un aumento de la conductividad térmica hasta multiplicar por 10, o más de un 1000% de aumento de la conductividad térmica en el mismo composite, resistencia a la llama, lo que al final nos puede, esto es para una poliamida 6, nos puede dar lugar a multifuncionalidad. Evidentemente, si aquí no tenemos un material prístino, no vamos a conseguir que tenga conductividad térmica. Entonces, es posible que un único material grafénico nos permita obtener varias propiedades. Conductividad eléctrica, conductividad térmica, mejora mecánica y además, por ejemplo, en este caso, resistencia a la llama. Otro ejemplo, esto es un elastómero termoplástico, un TPU, en el que incluso se ve sensibilidad digamos, esta ya es otra propiedad exótica, a la humedad, y se puede utilizar y mantener la flexibilidad incluso después de 1000 ciclos. Y coste, digamos, el coste incluido los electrodos, menos de 0,1 euro. Entonces es prácticamente nulo el coste. O también se puede imprimir sobre polímero. Es otra de las posibilidades que podríamos hacer, digamos, en el campo de los materiales compuestos. Ya para finalizar y no alargarme mucho más, ¿qué es las principales conclusiones? Todos sabéis que el mercado de los composites, tanto composites jerárquicos como no jerárquicos, es extremadamente largo. En función de si es jerárquico o no, están más focalizados en termoplásticos o termoestables. En este momento los materiales grafénicos empiezan a estar en el mercado de los volúmenes altos, no solamente, digamos, en mercado nicho, es decir, propiedades deportivas, equipamiento deportivo, que tiene un muy elevado valor añadido y en el que la cantidad, sino que ya están empezando a entrar en composites de fibra de vidrio, con epóxido también con vinil éster, etcétera. Después, que las principales propiedades que puede reforzar es conductividad térmica, conductividad eléctrica, estabilidad térmica, resistencia a la llama también y propiedades mecánicas importantísimas. Muy, muy baja carga. Es importante la selección del qué porcentaje para obtener la propiedad y tenemos nosotros en casa para procesarlo, como en la selección del grafeno que vamos a utilizar. Entonces, no podemos utilizar todos los materiales grafénicos con todos los tipos de procesado. Y después hay una elevadísima influencia que es clave en la selección del material grafénico en las propiedades finales del composite. Si pensamos hacer un material que tenga conductividad térmica, no nos tenemos que olvidar de los óxidos de grafeno reducidos, evidentemente. Si queremos hacer un composite con conductividad eléctrica, no podemos olvidar del óxido de grafeno, pero podemos utilizar otros materiales, óxido de grafeno reducido, pristinos, etcétera. Si vamos a conseguir propiedades mecánicas, tendremos que hacer un balance entre tamaño lateral y, por tanto, dispersabilidad con la propiedad final. Pues muchas gracias a vosotros por atender y, bueno, abrimos un turno de preguntas. Muchas gracias, Julio, por esta ponencia tan interesante y que verdaderamente nos ha permitido aclarar muchas dudas sobre los materiales grafénicos existentes. Comentaros que abrimos el turno de preguntas y que podéis hacerlas a través del link que tenéis de preguntas y respuestas, ¿vale? Hemos tenido dos momentos en los que hemos perdido la conexión, Julio. Sí, muy pequeños, pero hay como en algunos momentos hay unos acoples. No sé si tienes ahí el móvil, si lo puedes apagar, porque ahora en el momento de preguntas y respuestas, pues
para que no nos vuelva a pasar, ¿vale? Bueno, os animo a todos a que empecéis con el tema de preguntas. Cristina Gandullo, que finalmente ha acabado viéndonos, pues te da las gracias, Julio. Y bueno, pues tenemos una primera pregunta de una persona anónima que dice, has comentado que una adecuada selección del material es clave. ¿Crees que no se está realizando bien? En muchos de los casos, la selección del material es, ya esto es experiencia personal, es completamente errónea. Primero porque normalmente, es lo que he dicho, se habla de grafeno cuando realmente se debería hablar de materiales grafénicos y cada uno de ellos tiene unas características diferentes. Es decir, en muchos casos, incluso, digamos, empresas o incluso institutos de investigación o universidades han utilizado, por ejemplo, la conductividad térmica óxido grafeno reducido cuando no tiene el más mínimo sentido y evidentemente las propiedades no son adecuadas. Después, la gente en muchos casos ha utilizado o ha tratado de utilizar, como he puesto el ejemplo, material de tamaño lateral grande por infusión, cuando realmente va a ocurrir un proceso filtrado si el tamaño de partícula discreto es mayor de 1 micra o 2 micras. Es evidente que va a tener un proceso filtrado. Entonces, en muchos casos, la selección del material no es adecuada. Y yo me he encontrado muchos ejemplos en los que hay una mala selección del material y que por eso no se obtienen las propiedades. Es decir, yo me he encontrado ahí gente que ha utilizado, estaba buscando una propiedad y realmente dices, ¿cuál es el sentido de que haya utilizado este material? Yo directamente le hubiera dicho, no tiene ningún sentido que utilices ese material. Sí, en mi caso, yo creo que sí. En ciertos casos, posiblemente en bastantes casos, hay una mala selección del material, posiblemente porque no se conoce en las características básicas que tiene que tener un material para buscar una propiedad. Quizá entonces sería en la propia ficha técnica del material, donde se tendría que especificar un poco más claramente los usos, ¿no? Para facilitar el trabajo al usuario. Habría 2 sitios. Bueno, en la hoja técnica del material, los usos tampoco, sino hay ciertas características que, si tiramos un poco para atrás, podemos ver. A ver, aquí. Ciertas características que son básicas que tiene que tener una hoja técnica o un material. Y sobre todo hay que fijarse en estas características: tamaño lateral, espesor, concentración de oxígeno, incluso el método de producción. Sí que es recomendable que vengan estas características para seleccionar el material. Pero claro, después tenemos que tener el conocimiento suficiente para saber pues que si tiene un contenido de oxígeno del 1,5%, pues no tiene sentido que lo utilicemos para un material de conductividad térmica. Y si tiene un tamaño lateral de varias micras, pues no lo podemos utilizar para un proceso por ejemplo, un proceso digamos, un proceso a vacío de generación de un composite, o si tiene un tamaño lateral de partícula muy pequeña, posiblemente no sea el más adecuado para buscar conductividad eléctrica alta. O, por ejemplo, si vamos a hacer un filamento para hilo de nylon o poliamida 6, no podemos utilizar un material de tamaño lateral grande. Necesitaremos un material de tamaño lateral pequeño. Entonces, por un lado, tiene que haber las características básicas en las fichas técnicas, pero también tiene que haber conocimiento suficiente para determinar o para buscar el material que es más adecuado para nuestra aplicación o lo que estamos buscando. De acuerdo. Tenemos a Ramón del Cubillo que te pide si podrías repetir lo que has comentado de los composites con materiales grafénicos frente a impacto. Vale, sí, pues un poco... Vale. Está aquí. Vale. Sí. Esto es para una poliolefina y esto lo que ocurre es a porcentajes muy pequeños
El material grafénico, evidentemente, mejora la difusión o lo que hace es como un efecto como lubricante entre las cadenas de polímero y aumenta drásticamente. Drásticamente es triplica, prácticamente triplica la resistencia al impacto. Este impacto es mayor que un dopaje con EPDM, por ejemplo, con un elastómero. Sin embargo, cuando empezamos a incrementar el porcentaje en peso, vemos que drásticamente baja. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener un efecto de nanocomposite puro. Los planos, hay que pensar que el grafeno es un plano de grafeno, van a estar mucho más discretos, van a estar, la interacción, la interfase con la matriz es mucho mejor. Aquí va a empezar a haber procesos de aglomerado y la interfase con la matriz va a ser peor. Entonces va a haber zonas o clústeres de grafeno, de láminas de grafeno agregadas, que van a ser zonas de fractura o zonas en las que va a perder el impacto. Entonces, esos agregados es lo que nos dificulta o lo que nos empeora, por ejemplo, aquí el impacto. Si fuéramos ya a un 1% en peso, el impacto estaría, por ejemplo, por debajo de la resina virgen. Entonces, es importante eso. Si vamos a pensar en algo mecánico, lo primero que tenemos que pensar es en porcentajes pequeños, para evitar el efecto de agregación que van a ser, los agregados esos van a ser fallos mecánicos, diferentes mecánicas dentro del grafeno. Perfecto. Antonio Javier Sánchez te pregunta, has mencionado la dispersión de grafeno en agua para su posterior incorporación a las matrices. Sí. Caso de ser así, ¿qué material grafénico se usa? ¿Grafeno, óxido de grafeno reducido? ¿Y qué contenido en sólidos tiene? Y si se emplea algún dispersante. Vale, esto, digamos, lo de esta imagen, aquí se puede utilizar tanto óxido de grafeno como óxido de grafeno reducido, como uno producido por Liquid Phase, como un multilayer, es decir, tamaños laterales pequeños, tamaños laterales grandes. Cuando se utiliza un material con tamaño lateral pequeño, se puede llegar a meter hasta un 30-40% en peso dentro de la dispersión, ¿vale? Como he comentado, los tamaños laterales pequeños se dispersan muy fácilmente. En óxido, depende un poquito del tamaño lateral, pero ya el porcentaje que se puede meter es más pequeño. En un óxido de grafeno reducido va a ser el que menor porcentaje en la dispersión se pueda meter. Es muy difícil superar el 5 o 10% dentro de la dispersión en agua. Entonces, en función del material, cambia un poco. Por eso, otras características básicas, tamaño lateral y área superficial. Normalmente los óxidos de grafeno reducidos tienen un área superficial muy grande. 300, 400, 500, 1000, pues están muy, muy exfoliados. Entonces, son los más complicados y el porcentaje que vamos a meter dentro de la dispersión es muy pequeño. Y la segunda pregunta era, ¿se utiliza solo agua o se utiliza dispersantes? Depende. Todo depende de la viscosidad que es capaz de meter la bomba. Lo mejor es no utilizar agentes dispersantes, aunque se pueden mejorar para aumentar un poquito, se puede llegar a aumentar un poquito. Si conseguimos bajar un poquito la viscosidad con el dispersante, podremos meter un poquito más porcentaje en peso. Pero se puede hacer sin dispersante o en algún caso se utiliza agentes dispersantes para aumentar un poquito más. Quiere decir, en vez de un 10%, ser capaces de meter un 13 o un 14%. Entonces, en ese caso, ya sí que podemos también utilizar agentes dispersantes. Pero se puede hacer sin agente dispersante, se puede hacer las dos. Si seleccionamos bien el agente dispersante, podemos aumentar ligeramente, es decir, en vez de un 10, un 12%, el porcentaje dentro de la dispersión acuosa. Evidentemente, también se puede utilizar dispersiones no acuosas. Evidentemente, si metemos alcohol o metemos otro disolvente, el problema es que aquí vamos a tener que tener las bombas de vacío y la emisión de VOX a la atmósfera.
pero se puede hacer en agua o también en otros disolventes. Vale. Virginia López comenta, bueno, en primer lugar te da muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Quería preguntarte tu opinión sobre los defectos que se generan cuando se sintetiza óxido de grafeno reducido. En tu opinión, ¿son más un problema o abre nuevas posibilidades? Y sería interesante ver la forma de controlar la producción de estos defectos. Vale. Voy a ir a una transparencia en la que vea aquí, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Esto se ve, la de la derecha es un óxido de grafeno reducido, este es un óxido de grafeno también reducido, pero con mayor porcentaje de oxígeno. Esto, digamos, buena pregunta, depende de lo que estás buscando. Es decir, un óxido de grafeno reducido, he comentado que no utilizarlo para conductividad térmica. Sí que se puede llegar a utilizar para conductividad térmica, pero quiere decir, son óxidos de grafeno reducidos con un porcentaje en peso de oxígeno de un 0,3% y dan unas propiedades de conductividad muy grandes. Habitualmente eso no conozco nadie que lo tenga en el mercado. Nosotros lo hemos hecho y se obtienen unas propiedades conductividad térmica muy interesantes. ¿Qué es lo que se ha ocurrido? Estamos eliminando prácticamente todos los defectos, incluso en el Raman no se ven los defectos. En el caso extremo. Sin embargo, en otros casos, por ejemplo, si queremos hacer un balance de conductividad eléctrica y propiedad mecánica, en función de la matriz, por ejemplo, podemos utilizar un óxido de grafeno reducido con un porcentaje en peso de, o sea, un porcentaje en peso de oxígeno o en átomo de oxígeno medio, un 2,5%, un 3%, que ya tiene buenas propiedades eléctricas y su dispersabilidad en una matriz es mejor. Entonces, habrá que hacer un balance entre qué propiedades queremos obtener. Si solamente queremos conductividad eléctrica, tenemos que ir al más reducido posible. Si queremos térmica, pues bueno, un óxido de grafeno reducido solamente necesitaríamos tener muy bajo porcentaje en oxígeno. Si ya queremos mezclar igual otras propiedades, es decir, mecánicas más eléctricas, igual tenemos que perder un poquito de conductividad intrínseca, un poquito de conductividad eléctrica y mejorar un poco, ganar un poco en dispersabilidad. Y después, la segunda pregunta que he hecho es controlar la reducción o el contenido de oxígeno o de defectos. Raman es, para los óxidos de grafeno reducidos, es la mejor técnica para controlar los defectos que tiene. Es prácticamente sistemático y se puede controlar, es casi sistemático en función de los diferentes picos y anchura de los picos. Se puede controlar perfectamente el grado de reducción de un óxido de grafeno reducido. Y del óxido a óxido de grafeno ultra reducidos, es decir, te he dicho del 0,3%. Entonces, es la mejor herramienta para controlarlo. La otra podría ser técnicas de medio oxígeno. Son siempre mucho más caras de hacer y más complicadas. Digamos, la espectroscopía Raman o micro Raman es la mejor técnica para esto. Bueno, pues creo que ha quedado perfectamente explicado. Cristina Gandullo tiene un par de preguntas. Dice, en los materiales grafénicos pasará igual que con la fibra de carbono, que hay muchos tipos y dependiendo para lo que se quiera utilizar se empleará uno u otro, ¿no? Y la segunda pregunta dice, y en cuando se emplea un pre-pre con material grafénico, también se cura en autoclave, ¿verdad? Sí, la segunda pregunta es más sencilla. Sí, sin lugar a dudas, hay que meterlo por autoclave o evidentemente se podría tratar, o hay gente que está trabajando, pero a investigación básica o en evitar el paso por autoclave, porque tiene buena conductividad eléctrica, entonces se podría llegar a aplicar corriente eléctrica, pero bueno, digamos investigación básica. Sí que hay cosas para autorreparación basado en esto, pero digamos, yo siempre recomendaría a todo el mundo, todo el que conozco que lo utiliza, pasa por autoclave. Y la primera pregunta lleva toda la razón. La mejor comparación puede ser con fibras de carbono o con una resina. Hay que decir, evidentemente va a haber o hay
muchos tipos de material grafénico y cada uno se debería utilizar para una propiedad concreta o para una aplicación en concreto. Que lo vamos a utilizar, por ejemplo, para la náutica o va a ser para una aplicación en automoción, etcétera. Quiere decir, va a haber diferentes precios, diferentes tipos de material con diferentes características y va a ser lo mismo. Yo creo que es un símil perfecto. Va a ser muy, muy parecido. Ocurre lo mismo con la resina. Tú tienes una resina epoxi, no es lo mismo una resina que vayas a utilizar estructural con una resina que va a tener un TG mucho más bajo. Entonces, ocurre lo mismo. Va a haber grafenos, digamos, que van a tener unas características y su principal aplicación va a ser una, y otros materiales grafénicos van a tener otras características y su principal aplicación va a ser completamente opuesta. Es decir, es que es el ejemplo. Si utilizamos un óxido de grafeno reducido, nos va a dar unas propiedades. Si utilizamos un óxido de grafeno, va a ser completamente diferente. De acuerdo, Cristina te da las gracias y por el momento no tenemos más preguntas. Aprovecho, cuando dices no hay más preguntas, de repente alguien pregunta. Iván Campuzano dice así: a la hora de la fabricación del composite, ¿no tendría que ser funcionalizado el óxido de grafeno en caso de usarse este como refuerzo, con el objeto de obtener una mayor dispersión de este en la matriz y obtener unas mejores propiedades? Ya que tengo entendido que debido a la diferencia de energías superficiales entre el grafeno y la matriz, el grafeno tiende a aglomerarse, dificultando el camino de percolación. A ver, dos cosas diferentes. Óxido de grafeno difícil que percole porque tiene baja conductividad eléctrica, muy, muy baja conductividad eléctrica. Es decir, en ese caso sería un óxido de grafeno reducido, ¿vale? Siempre buscamos conductividad eléctrica. Óxido de grafeno, como he comentado, puede tener entre un 50 a un 30% de oxígeno, que es decir, va a tener un gran número de grupos oxigenados en superficie. Va a tener grupos terminales COH, grupos epoxi, principalmente, son los dos grupos principales que tiene. También tiene grupos C doble en la CO y tiene también algún grupo carboxilo, siempre menor. Entonces, va a tener un gran número de grupos oxigenados altamente polares en superficie. En función de cuál sea la matriz, va a ser más sencillo o más difícil de dispersar. Antes he puesto una transparencia en la que aparece esta de aquí. Todos esperaríamos que una funcionalización mejorara la dispersión en la matriz. No siempre es así. Depende mucho de la matriz, la polaridad de esa matriz y la compatibilidad que tiene con el grafeno. Entonces, va a ser un balance. No todo vale. Quiero decir, por ejemplo, una funcionalización amínica posiblemente se disperse muy bien en una poliamida y, en cambio, en el epoxi lo que nos haga es perder propiedades mecánicas porque está entrecruzando. O la dispersión va a ser peor. Óxidos de grafeno, al ser tan polares, por ejemplo, en un epoxi se dispersan muy fácilmente. Son muy fáciles de dispersar. Y también depende de la técnica de dispersión. Por ejemplo, no es lo mismo un mezclado con baja cizalla o un mezclado mecánico con una Cowles que un Cirrol 1000, por ejemplo, también para ello. En el caso de los termoplásticos, depende también mucho de la viscosidad, es decir, y la polaridad de la matriz. Es decir, comparamos un TPU y o una poliolefina y lo comparamos con un POM, el POM nos va a conseguir una percolación con un porcentaje mínimo de grafeno, que para una poliolefina posiblemente necesitemos 10 veces más cantidad de grafeno o 8 veces más para obtener la misma conductividad eléctrica. Es decir, en un POM conseguir 10 a la menor 2 Siemens metro con un porcentaje muy pequeño. Por ejemplo, hecho por una extrusión convencional. Entonces, depende mucho de la matriz. Evidentemente, por ejemplo, un óxido de grafeno reducido funcionalizado con un grupo amino en una poliamida 6 se dispersa muy fácilmente frente a un óxido de grafeno reducido sin funcionalizar. Entonces depende del material. Pero, por ejemplo, ese es un ejemplo. Poliamida 6, una funcionalización amínica
mejora mucho la dispersión y se consigue una percolación más fácil que si no está funcionalizado, con el mismo porcentaje de oxígeno. Claro, si le metemos, reducimos más el óxido de grafeno reducido, va a tener más conductividad intrínseca y aunque tenga peor dispersión, la conductividad y la percolación va a ser mejor. Entonces, siempre es un balance. De acuerdo. Bueno, Cristina Gandullo nos da las gracias y nos dice que nos vemos en el próximo y aprovecho para los que estáis ahí, invitaos a que asistáis. Será el 29 de mayo y lo realizarán desde la Universidad Rey Juan Carlos y el título, bueno, pues es un poco en la línea de lo que estamos hablando hoy, de nanotecnología. Matrices nanoreforzadas multifuncionales de aplicación en el sector transporte y energía. De momento no tenemos más preguntas, así que si te parece, Julio, si quieres dar unas últimas conclusiones o... No sé, en principio, bueno, espero que os haya parecido interesante y bueno, yo creo que al final también tenéis mi contacto por si hay alguna pregunta. Bueno, si no, yo creo que os puedo proporcionar mi email y mi contacto por si tenéis alguna duda más. No te preocupes. Como lo que decían las conclusiones, hay que elegir muy bien, tener conocimiento justo para saber qué buscamos y qué materiales se adecúan a nuestras necesidades, porque no todo, lo que ha comentado también Cristina. Al final es como ocurre con las fibras de carbono. Cada una se puede utilizar para una aplicación concreta. Aquí cada material grafénico vale para una aplicación. Posiblemente, si no lo elegimos bien, justo la propiedad que nos va a dar es la contraria que estamos buscando. Como decía, os enviaremos a todos un correo cuando tengamos el vídeo en la plataforma a los que habéis asistido y ahí pues os pondremos directamente el correo de Julio por si tenéis preguntas y queréis contactar con él para lo que consideréis oportuno. Bueno, Ramón del Cubillo comenta si nos vas a enviar las transparencias por correo. Esto ya es... Tendréis el vídeo para verlo y bueno, pues en principio creo que es todo. Muchas gracias a todos por estar ahí y sobre todo a ti, Julio. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y todo tu conocimiento. Pues muchas gracias a todos vosotros. Y bueno, pues animarte a que si quieres dar otro webinar en el futuro, pues puedes hacerlo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y especialmente a ti, Julio.